Pues muchas gracias. Llegamos con esta intervención a la última de las ponencias que estamos dedicando al Concilio de Nicea. Aunque en rigor, en nuestra diócesis vamos a cerrar la reflexión sobre este concilio, el primer ecuménico en la historia de la Iglesia, mañana por la tarde, en la inauguración académica de los institutos teológicos. La ponencia inaugural la impartirá don Ignacio Gastelu y ya desde ahora invito también a participar en este acto, que comenzará en la parroquia de San Dionisio, titular de uno de los institutos, y después se completará aquí, en este aula, con la ponencia de don Ignacio. En el panorama que hemos querido dibujar en torno al Concilio de Nicea, nos hemos detenido el primer día en la cuestión de la comunión. Cualquier estudioso o cualquiera que se acerque mínimamente al Concilio de Nicea detecta enseguida que este era el problema fundamental latente. Una herida en el seno de la Iglesia afecta al imperio. El emperador, con un criterio más político que doctrinal, busca poner paz dentro de la comunidad cristiana, percibiendo la importancia que ésta tiene en el Imperio Romano. En el día de ayer se nos abrió el horizonte al misterio de Dios, la Trinidad, tal como el Hijo nos la ha revelado, y es lo que el Concilio de Nicea define a partir de una profesión de fe, un credo, que se convierte después de los textos del Nuevo Testamento, en el documento escrito de mayor importancia en la historia de la Iglesia. Se cumplen 1700 años de la fe nicena, que sabemos se completa en el tercer artículo, en el Concilio Segundo Ecuménico, el primero de Constantinopla, del año 381. Y ya a partir del Concilio de Calcedonia quedará sancionado como el credo de referencia para la cristiandad. Hasta tal punto será así que la terminología incluso variará. Enseguida advertiré también este punto. Y lo que se presentó en la terminología del siglo IV como fe nicena, es decir, un documento de fe para expresar la tradición recibida de los apóstoles, acaba recibiendo, a partir de un siglo después del concilio, el año 425, en el símbolo de Nicea. El primero que emplea esta expresión dicha del credo niceno será San Cirilo de Alejandría, y asumirá esta terminología el Concilio de Éfeso, el primero del cual tenemos actas del año 431, y el de Calcedonia, como ya he mencionado. La reflexión, por tanto, en torno al Concilio de Nicea y su herencia siempre es de actualidad. Se puede decir que la formulación del dogma cristológico y trinitario, que se desarrolla durante los 7 primeros concilios ecuménicos, en el periodo que se llama de la Iglesia indivisa, cuando Oriente y Occidente respiran armónicamente, no es sino el desarrollo de lo que se definió en Nicea. Y así sucede en las clarificaciones que vendrán después en Éfeso, en Calcedonia, de nuevo por 2 veces en Constantinopla, hasta llegar al segundo concilio de Nicea del año 787. Pues en toda la reflexión doctrinal hay una cuestión importantísima que, con el paso del tiempo, llega incluso a calificar la aportación de Nicea. Y esa cuestión es lo que llamamos el argumento soteriológico. Bueno, pues ¿qué voy a hacer en esta presentación?
Pues en 4 momentos, primero a modo introductorio voy a explicar en qué consiste esto del llamado argumento soteriológico, recuperando algunos testimonios anteriores a Nicea, ver cómo ya pues, desde el siglo II este argumento se emplea en la reflexión de la fe para profundizar en el alcance de la fe en el misterio de Dios, tal como Cristo lo ha revelado, o a la hora de comprender la verdad íntegra de Jesucristo. Después haré un salto para ver cómo efectivamente en la recepción del Concilio de Nicea, sobre todo gracias al protagonismo de San Atanasio de Alejandría, este se convertirá en un argumento determinante. Y voy simplemente pues, a leer algunos de los pasajes de la que se considera la obra más importante del gran defensor de la ortodoxia nicena, San Atanasio, que son los discursos contra los arrianos. El tercero está prácticamente dedicado a la cuestión soteriológica. Pero hecho eso, lo que precede a Nicea y lo que sucede después de Nicea, voy a plantear una pregunta que puede resultar sorprendente por el momento de plantearla. ¿En realidad podemos saber algo sobre lo que sucedió realmente en el Concilio de Nicea? Bueno, ¿y por qué esa pregunta en este momento? Bueno, pues llamaré la atención sobre algunos datos que ya nos han planteado. Ayer lo explicaba muy bien don Miguel y don Patricio hacía alusión al principio. Una es la resolución a la que se llega en Nicea, y otro es el problema de la recepción de Nicea, que genera una controversia que se prolonga pues, hasta el Concilio de Constantinopla, 381. Sin embargo, el discurso en torno a Nicea, que los historiadores que por primera vez nos presentan lo que sucedió en este concilio, no recoge la problemática que luego vemos que sucedió, sino que nos lo presentan de una manera bastante lineal. Ahí llega entonces la importancia de las fuentes de Nicea. Cualquier estudio que se quiera hacer sobre el concilio ha de acudir a las fuentes contemporáneas, y ahí se descubre también la importancia de la aportación que nos presentaba don Patricio de la obra reciente Fuentes del Sínodo de Nicea, preparada por el patrólogo Samuel Fernández. Bueno, pues después de llamar la atención sobre la importancia de las fuentes y cómo podemos acercarnos a ellas, estudiaré el argumento soteriológico en la doctrina de Arrio, si es que aparece o cómo aparece, y luego la respuesta de Nicea, tal como la encontramos en el credo. Este es el esquema. 4 partes: primero cuestión soteriológica, después la importancia de las fuentes, después el argumento soteriológico en la doctrina arriana y por último la respuesta del concilio. En parte voy a ir leyendo algunos textos y así también no me alargo en exceso. En el centro del credo, es el título de esta intervención, del credo niceno, se encuentra la afirmación clara del motivo de la encarnación, cuestión que aparece también en el diálogo, el cual, leo el texto del credo niceno, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos. En las catequesis, doy un salto a una exposición relativamente reciente, en las catequesis sobre el credo de San Juan Pablo II encontramos una de ellas dedicada a exponer de manera sintética la aportación de los primeros concilios ecuménicos. La práctica totalidad de la catequesis está dedicada al concilio de Nicea, considerado, dice el Papa, una auténtica piedra miliar en la formulación de la fe de la Iglesia.
San Juan Pablo II ve en la definición conciliar del primer concilio ecuménico de la Iglesia no solo la verdad sobre Jesucristo heredada de los apóstoles y fijada en los libros del Nuevo Testamento, sino también la enseñanza de los padres del periodo post-apostólico. El Papa cita en concreto a San Ignacio de Antioquía y a San Ireneo de Lyon, ambos pastores y mártires, que con su enseñanza y santidad de vida contribuyeron a transmitir la tradición y el patrimonio permanente de la Iglesia. Del segundo de ellos, de San Ireneo, recupera una enseñanza que encuentra, afirma San Juan Pablo II, recogida después en Nicea. Y decía así el Papa: de San Ireneo queremos recordar aquí que al enseñar que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, escribía: ¿cómo podrían los hombres lograr la salvación si Dios no hubiese obrado su salvación sobre la tierra? ¿O cómo habría ido el hombre a Dios si Dios no hubiese venido al hombre? Argumento, como se ve, sigue afirmando el Papa, soteriológico, que a su vez halló también expresión en la definición del Concilio de Nicea. El llamado argumento soteriológico está presente, en efecto, en los autores cristianos desde la época posapostólica. Quien niega la verdad íntegra de Jesús, es decir, quien niega su verdadera humanidad o su verdadera divinidad, niega también la salvación. Así, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, frente a los docetas, que afirman en Cristo una humanidad solo en apariencia, afirma el realismo de la encarnación con expresiones en las que se reitera el adverbio verdaderamente. Mediante fórmulas paralelas y en contraste, presenta la doble condición divina y humana de Jesucristo, al mismo tiempo que presenta al Redentor como médico. Es conocido el pasaje de Cristo médico que leo rápidamente. Afirma San Ignacio: hay un solo médico carnal y espiritual, creado e increado, que en la carne llegó a ser Dios, en la muerte vida verdadera, nacido de María y de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. La afirmación de la verdad íntegra de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es la condición para poder acoger y también proclamar la salvación que Él nos ha alcanzado. En esto consiste el argumento soteriológico. No se puede afirmar la verdad de Cristo sin afirmar el alcance de la obra redentora que Él lleva a cabo. Y viceversa, la obra redentora es la que nos ayuda a comprender quién es el que nos salva. Por su parte, cito ahora a un autor de otro ámbito, formando parte de la gran tradición de la Iglesia, pero ahora del ámbito alejandrino. Clemente de Alejandría también ve en la condición divina y humana de Jesús la razón de su misión. Él es el revelador del Padre y el Salvador, el único que ha revelado el misterio de Dios por ser el mismo Dios y hombre. Precisamente por ello es el único Salvador. Y afirma Clemente: por tanto, el Logos Cristo es causa no solo de que nosotros existamos en el pasado, pues Él estaba en Dios, sino también de que estemos bien, pues ahora se manifestó a los hombres este mismo Logos, el único que es a la vez estas dos cosas, Dios y hombre, responsable de todos nuestros bienes. Por Él, después de aprender el vivir rectamente, somos conducidos a la vida eterna. Se manifestó hace poco el Salvador que existía desde el principio. Se manifestó el Maestro, el que es en el que es, porque el Logos estaba junto a Dios. Se manifestó el Logos por el que han sido creadas todas las cosas, y el que desde el principio como Creador había dado la vida junto con la creación, manifestándose como Maestro, nos enseñó a vivir rectamente para conducirnos finalmente como Dios a la vida eterna.
no habría podido conducirnos a Dios liberándonos de la esclavitud del pecado si Jesús mismo no fuera Dios. De igual forma, Orígenes distingue las dos naturalezas de Cristo en razón de la economía del designio salvador y afirma: hay que saber ante todo que una es en Cristo la naturaleza divina, el Hijo único del Padre, y otra la naturaleza humana que asumió en los últimos tiempos de la economía. Economía, sabemos, la carga teológica y salvífica que tiene la palabra. Al presentar la encarnación recurre al principio soteriológico, según el cual solo se salva lo que ha sido asumido. Recuperaremos ese lenguaje y esta formulación en la controversia posterior a Nicea, de manos de San Gregorio Nacianceno, y afirmaba Orígenes: el hombre no se habría salvado por entero si el Salvador no se hubiera revestido del hombre entero. Pasando a otro ámbito de tradición teológica dentro de la gran tradición, Tertuliano argumenta también de la misma manera al afirmar la verdadera carne de Cristo. Para liberar al hombre, Cristo asumió una carne verdadera y no aparente y ficticia, como imaginan los gnósticos. Y afirma Tertuliano: pero ¿cómo serán verdad en él estas cosas si él mismo no fue verdadero? Si no tuvo verdaderamente en sí lo que había de crucificar, lo que debía morir, lo que debía enterrar y resucitar, es decir, esta carne irrigada de sangre, conformada con huesos, entretejida de nervios y llena de venas, esa carne que experimentó el nacer y el morir, humana, sin duda, como nacida de hombre y por tanto mortal. Esa carne estará en Cristo, hombre e hijo de hombre. ¿O por qué Cristo iba a ser hombre e hijo de hombre si no hay en él nada de hombre ni nada que proceda del hombre? La afirmación de la verdadera humanidad, de la verdad de la carne asumida por el Verbo, es condición para afirmar que hemos sido salvados íntegramente en la carne. Conocemos también la expresión rotunda de San Ireneo: carro, cardo, salutis. La carne es el quicio de la salvación. Bastan estos ejemplos de tradiciones teológicas distintas, la asiática y antioquena, he citado a San Ignacio de Antioquía, San Ireneo de Lyon, la alejandrina, Clemente y Orígenes, o la norteafricana, Tertuliano, para verificar la verdad de la afirmación de San Juan Pablo II en su catequesis sobre el Concilio de Nicea. La definición conciliar refleja la enseñanza de los padres del período posapostólico, concordes en el uso del argumento soteriológico. Es innegable que este argumento va a aparecer con fuerza en el debate posterior de Nicea, como he anunciado. Y así, en los discursos contra los arrianos, San Atanasio lo desarrolla. No falta razón a quienes consideran que esta es la obra más importante de el defensor de la fe nicena, el obispo alejandrino San Atanasio. Compuesta de 3 tratados, busca refutar el error de los arrianos, acudiendo al testimonio abundante y concorde de las Escrituras, saliendo además al paso de las interpretaciones torcidas que los seguidores de Arrio hacen de algunos pasajes bíblicos. El primero de los discursos contra los arrianos es fuente fundamental para el conocimiento de las obras de Arrio, que si se han conservado, en parte es gracias a la refutación que de ellas irá haciendo San Atanasio. En el segundo de los 3 tratados, el santo recurre con insistencia al argumento soteriológico, que lo desarrolla en el tercero. La fuerza de la argumentación es la misma que encontrábamos en los autores anteriores a Nicea.
Si el Hijo es criatura, como afirma Arrio, seguimos en nuestros pecados, no hemos sido salvados. Todo cuanto la Iglesia hace, al final sería un puro teatro, sin ninguna relevancia salvífica, sin poder de transformación del corazón humano, ni liberación de nuestros pecados. Los sacramentos, la predicación, el ejercicio de caridad, si no tienen su fuerza en la gracia, el don sobrenatural que Cristo nos hace al hacernos partícipes de su vida, todo desaparece, se desmorona. Pues así lo explica San Atanasio. Si el Hijo fuese una criatura, el hombre no habría dejado de seguir siendo mortal, al no estar unido a Dios. En efecto, una criatura no habría podido unir las criaturas a Dios al tener que buscar también ella a alguien que la uniese a Dios. Tampoco una parte de la creación podría ser la salvación de la creación, al estar también esa parte necesitada de salvación. Así pues, para que esto no suceda, Dios envía a su propio Hijo, que llega a ser Hijo del hombre, al haber tomado la carne creada, para que el Hijo que llega a ser Hijo del hombre, al haber tomado la carne creada, dado que todos están sometidos a la muerte, al ser algo distinto de todos los demás, ofrezca por todo su propio cuerpo en la muerte, de modo que en adelante, al haber muerto todos por medio de él, se cumplan las palabras de la sentencia, pues todos murieron en Cristo, y así todos en adelante lleguen a estar, por medio de él, libres del pecado y de la maldición causada por el pecado, y permanezcan realmente para siempre, después de resucitar de entre los muertos y ser revestidos de inmortalidad e incorruptibilidad. Pero todo esto no habría sucedido si el Logos fuese una criatura, ya que el diablo, que es una criatura, siempre habría podido plantar batalla contra una criatura, y el hombre, estando en medio, habría estado siempre sometido a la muerte, no teniendo por medio de quién y en quién ser unido a Dios y llegar así a ser liberado de todo temor. No hay duda, este texto es bastante claro, de que el argumento soteriológico ha formado parte de la defensa de la verdad de la encarnación antes del Concilio de Nicea y después de él. Pero ¿se puede decir lo mismo del origen inmediato de la controversia doctrinal que desemboca en la celebración del primer concilio ecuménico y del debate que en él se desarrolló, conduciendo a la proclamación del credo niceno? Viene ahora la cuestión decisiva de acercarnos a las fuentes del Concilio de Nicea. O sea, ¿por qué planteo esta pregunta? Es evidente que el argumento soteriológico está presente en la reflexión teológica anterior a Nicea y que está en la clarificación posterior a Nicea. Pero en el origen de la controversia doctrinal que conduce al concilio estuvo también este tema. Cuando la Comisión Teológica ha publicado el documento para conmemorar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, ha utilizado el título que nosotros hemos tomado para las jornadas: Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. En la formulación está una afirmación implícita en este título: es inseparable la condición de Jesús como Hijo de Dios de la salvación que Él nos trae. Bueno, pues, ¿por qué es importante la cuestión de las fuentes? Después de 1700 años, la cuestión de las fuentes del Concilio de Nicea y su interpretación sigue estando abierta en no pocos puntos. Sabemos, en efecto, que el primer concilio ecuménico de la Iglesia fue convocado por el emperador Constantino, celebrado en la pequeña localidad de Nicea, comenzando probablemente el 20 de mayo y concluyendo hacia el 19 de junio.
Eusebio de Cesarea refiere que la conclusión del concilio coincidió con la bicentenaria del emperador, es decir, el 20º aniversario de su elevación al imperio, pero en realidad esa fiesta tuvo lugar un año después. El historiador que nos refiere el relato más antiguo del concilio, un relato escrito 10 años después de la celebración del mismo y que no pudo revisar porque Eusebio muere antes de que la obra donde aparece el relato del concilio, que es la vida de Constantino, se publique, ya manifiesta algunas imprecisiones a la hora de relatar detalles importantes del concilio, como puede ser sin más la clausura del mismo. En realidad contamos con muy pocos datos sobre el desarrollo del concilio de Nicea, pues no se han conservado las actas. Hoy se acostumbra a decir y escribir que lo más seguro es que ni siquiera existieran. Pero en realidad, si atendemos a las fuentes más antiguas, descubrimos que es más probable que hubiera actas. Me refiero en concreto al testimonio de San Jerónimo. No habían pasado 60 años de la clausura del concilio y él remite a la lectura de las actas y remite además a testigos que aún existen, que habían participado siendo jóvenes, como el mismo San Atanasio, acompañando a los metropolitanos en las sesiones conciliares. El problema, por tanto, es que no poseemos las actas, no tenemos el relato exacto de lo que sucedió. Y las narraciones antiguas que describen el concilio no son contemporáneas y están afectadas por la polémica posterior. Para el acceso a las fuentes contemporáneas al concilio de Nicea, contamos desde 1934 con la obra iniciada por Hans-Georg Opitz. La obra se sigue publicando y está en curso de elaboración y ofrece la edición crítica de los documentos en torno al concilio en el marco de la publicación de las obras de San Atanasio. El título completo de esta edición que digo que sigue en curso son Documentos sobre la historia de la controversia arriana. Recientemente, sin embargo, ha visto la luz la obra que ya don Patricio nos presentó de Samuel Fernández, Las fuentes del Sínodo de Nicea, fuentes contemporáneas para el estudio del Concilio de Nicea. Teniendo la obra de Opitz que sigue en marcha, ¿por qué se publica esta otra obra? Porque la misma obra que está en marcha de ese autor alemán, falleció relativamente joven y sigue un equipo de investigadores al frente del proyecto, está también condicionada por la lectura que se hace del concilio a partir de las narraciones de los historiadores de final del siglo IV y sobre todo del siglo V, y la presentación de los documentos, en su datación, en la discusión sobre su autenticidad, viene condicionada por ese mismo relato. La obra de Samuel Fernández quiere ofrecer una lectura lo más aséptica posible en cuanto a la hora de tomar partido de los documentos que efectivamente nos permiten acercarnos al concilio. De ahí la importancia, pues, de esta contribución. Si alguien quiere comprar algún libro en torno a Nicea, no tengo yo comisión con Samuel Fernández, aunque es buen amigo, pero sin duda la que hay que comprar este año es esa. Y ya nos la presentó don Patricio. Bueno, ¿qué hace en esta obra? ¿Cuál es la propuesta? Al ordenar las fuentes contemporáneas para el estudio del Concilio de Nicea, este autor, Samuel Fernández, distingue tres niveles: narraciones, testimonios y documentos. Las narraciones son los relatos no contemporáneos sobre el desarrollo de Nicea. Sus autores son los historiadores eclesiásticos de los siglos IV y V
que en su mayoría pretenden completar el relato de Eusebio de Cesarea. He mencionado, ahora enseguida volveré sobre ello, que el relato más antiguo sobre el Concilio de Nicea nos lo ofrece Eusebio de Cesarea, escrito 10 años después de la celebración del concilio, en su obra La vida de Constantino, que no llega a él a publicar en vida, sino que la publica su discípulo, que le sucede además en la sede de Cesarea. Sin embargo, el prestigio de Eusebio de Cesarea es tal entre los historiadores que incluso, como enseguida veremos, siendo un autor comprometido doctrinalmente en el concilio de Nicea, o sea, él llega condenado a Nicea, Eusebio, los relatos ya del final del siglo IV limpian la imagen de Eusebio y no hacen sino completar lo que él presentó. Cuando uno lee la vida de Constantino, y tenemos la edición en español de esta obra, en la colección Biblioteca Clásica Gredos, puede sorprender la ausencia de nombres. El único nombre que cita cuando narra lo sucedido en Nicea es el del emperador Constantino. Se puede justificar porque toda la obra es un elogio al emperador que ha traído la paz al imperio, ha rescatado a la Iglesia de la persecución y la ha puesto en una situación de concordia como ninguno hasta entonces. Toda la obra es laudatoria, pero no menciona a Osio de Córdoba, al que alude como un obispo venido hasta de España. Dice, hasta de España vino un obispo. Pero es que, más aún llamativo, no menciona ni siquiera el debate doctrinal en torno al error de Arriano, sino que se centra, como nos recordó don Patricio el primer día, en el tema de la Pascua y en la resolución de algunos problemas que los obispos, aprovechando que se encontraban por primera vez con el emperador, les fueron planteando. Entendemos que en esa alusión están los cánones que luego el concilio aprobó. Bueno, pues las narraciones completan los historiadores a partir ya de Epifanio de Salamina, 50 años después del concilio, no hacen sino completar el relato de Eusebio de Cesarea. Estos escritos ofrecen una visión lineal de la historia. Desde el punto de vista doctrinal, se lee la derrota de Arrio y de los arrianos desde la clarificación que paulatinamente irá ofreciendo San Atanasio. Las narraciones contienen datos de gran interés, aunque no siempre son de la máxima fiabilidad, pues el relato no suele ser imparcial. Se ha elaborado con mirada retrospectiva, mayoritariamente bajo el prisma del principal defensor de la fe, San Atanasio. Así, por ejemplo, por citar un párrafo del que considero relato histórico más antiguo sobre Nicea, 50 años después, el de Epifanio de Salamina, en su obra Panarion, que es un elenco de herejías. Dice él al inicio, desearán hasta nuestro tiempo, y enumera hasta 80 desviaciones en materia de fe. Esa obra se convertirá también en un clásico a partir del siglo V, que irán completando otros historiadores eclesiásticos hasta llegar a San Juan Damasceno, que añade lo que San Juan Damasceno denomina la 100ª herejía, el Islam. Es el primer escrito cristiano sobre el Islam. Bueno, pues en su obra El Panarion, Epifanio de Salamina resume así lo que sucedió en Nicea. Después de estos hechos, el emperador, que había puesto todo su cuidado en favor de la Iglesia, debido a los numerosos enfrentamientos entre sus miembros y a los cismas que se estaban produciendo, convocó un concilio ecuménico de 318 obispos. Allí se nos recordaba el significado simbólico de esta cifra. En la vida de Constantino, Eusebio habla de más de 250 obispos, entre 250, 300. El primero que utiliza esta cifra, 318, será San Hilario de Poitiers, y a partir de él
se irá repitiendo hasta consolidarse incluso en reuniones más solemnes como los concilios de Éfeso o Calcedonia, donde ya se habla de la fe de los 318 padres. Pues, sigo leyendo, convocó un concilio ecuménico de 318 obispos, cuyos nombres conocemos todavía hoy. En la ciudad de Nicea condenaron la doctrina de Arrio y confirmaron con una confesión de fe común la fe ortodoxa de los padres, transmitida, inalterada por los apóstoles y profetas. Los obispos, condenada la perversa herejía arriana, firmaron el documento y así se alcanzó la paz. Durante el concilio establecieron además algunas normas para la Iglesia y al mismo tiempo decretaron sobre la Pascua que hubiese perfecta unidad y concordia con relación al santo día de la mayor fiesta del Señor. Según este relato, que digo, se irá repitiendo en los historiadores eclesiásticos posteriores, Sozómeno, Teodoreto de Ciro, es el último hacia el año 444, quizás el más completo, que recoge alguna carta como único testimonio que ofrece Teodoreto, de gran importancia, que también citó don Patricio y enseguida va a aparecer. Según este relato, Arrio había provocado un incendio con su predicación que se habría extendido rápidamente más allá del ámbito de Alejandría por la connivencia y apoyo de algunos obispos, Eusebio de Nicomedia, capital del Imperio Oriental hasta la construcción de Constantinopla, y obispos bastante connivencia con Licinio, al que derrota Constantino convirtiéndose ya en el único emperador, de tal manera que lo que era un problema... Una conexión. Aquí Licinio ha actuado, ¿no? Sí, lo que era un problema local, solo circunscrito a Alejandría y el Bajo Egipto, se acaba extendiendo por el resto de Oriente y afectaría también a toda la cristiandad. El concilio de Nicea, convocado por emperador, reúne a obispos del mundo conocido. Hoy sabemos en rigor que hay más cristianos que los que se encuentran dentro de los límites del Imperio Romano. Se nos habló también el primer día de Persia y regiones de Oriente Medio más alejadas de los límites del Imperio, ¿no? Y con la celebración del concilio, como dice, he leído el texto de Epifanio, se habría alcanzado la paz. Esperemos que dure. Sin embargo, cuando acudimos al segundo nivel de testimonio, el primero las narraciones, los historiadores. El segundo son los testimonios, es decir, el relato de los protagonistas del concilio. En concreto tenemos dos, Eusebio de Cesarea y San Atanasio. Doctrinalmente, San Atanasio no entra en conflicto con Eusebio, pero Eusebio, como enseguida voy a desarrollar, aparece o llega al concilio de Nicea con una condena que se le había aplicado unos meses antes por su connivencia al acoger a Arrio y simpatizar, según parecía, con no pocas de sus enseñanzas. Bueno, los testimonios pertenecen a los testigos directos, tienen por tanto más valor que las narraciones. Sin embargo, revelan una evolución de los acontecimientos que no parece tan lineal como narraron los historiadores eclesiásticos. La paz y concordia que el concilio buscó apenas se mantuvieron durante la regencia de Constantino. A su muerte, la crisis arriana se agravó y sumió a la Iglesia en una crisis de consecuencias dramáticas. Nos lo recordaba ya también don Miguel. Conocida es la afirmación de San Jerónimo en su disputa entre un luciferiano y un ortodoxo.
afirma San Jerónimo, gimió el orbe entero al comprobar con asombro que era arriano. O el pasaje de San Basilio, al final de su tratado sobre el Espíritu Santo, que también nos recordó don Miguel, en que describe la situación de la Iglesia unos 40 años después de celebrado el concilio. ¿A qué asemejaremos la presente situación?, dice el mayor de los capadocios. Sin duda se parece a un combate naval que por viejas ofensas han trabado algunos hombres avezados en las batallas navales y amantes de la guerra, y que alimentan abundante odio mutuo, un clamor bronco de los que por la controversia se enzarzan en mutua refriega, un vocerío confuso y un ruido indistinto de alborotos que no callan nunca, tienen ya casi llena a toda la Iglesia, subvertiendo por exceso y por defecto la recta doctrina de la piedad. Así describe la situación de la Iglesia San Basilio 40 años después del Concilio de Nicea. Otro testimonio, si cabe aún más crudo, el de San Gregorio Nacianceno. De nuevo, escribe este autor, aparece un reino perverso, otra vez surge el mal, y como el pus de las heridas que se abren y se desgarran, y lobos crueles despedazan la Iglesia, lanzándonos a cada cual a un sitio, sacerdotes que se arman contra sacerdotes, pueblos que se enfurecen contra pueblos, y el emperador que concede libertad de expresión a la impiedad y establece leyes contra la recta doctrina, y los que ni siquiera son hombres ni mujeres ostentan el poder cerca del emperador. ¿Quién podría ponderar los males de entonces frente a la indignidad, los exilios, las expropiaciones, las deshonras, las asambleas religiosas en el desierto, los miles de personas y de ciudades que sufrieron en campo raso, expuestas a las lluvias y a las inclemencias, y las sublevaciones de entonces, pues tampoco el desierto estaba libre de peligros, y las cosas más penosas que esas, los agravios, las muertes, los desprecios públicos a obispos, filósofos, varones, mujeres, jóvenes y ancianos, los poderes sometidos a la impiedad, que inventaban los males con los que solo buscaban la buena fama, el aparecer más crueles que la voluntad del que gobernaba. Descrita así la situación por San Gregorio Nacianceno, nos sorprende el desahogo de este autor, que escribía al funcionario imperial Procopio en el año 382, rechazando tomar parte en un sínodo local que habría de celebrarse en Constantinopla. Sabemos que San Gregorio Nacianceno ha participado como dirigente o secretario o coordinador en la segunda sesión del Concilio de Constantinopla, pero a partir de su experiencia escribe lo siguiente cuando un funcionario del imperio le pide participar en un concilio, y afirma esto que no deja de tener siempre actualidad. Ciertamente me encuentro de esa manera, si hay que escribir la verdad, con el fin de huir de toda asamblea de obispos, porque me he dado cuenta de que ningún sínodo tiene un final provechoso, y sobre todo no entraña la disolución de los males, sino un aumento. En efecto, siempre hay disputas y rivalidades. Ahora bien, no me tengas por molesto al escribir así, y más poderosas que la palabra. Y es más rápido que alguno sea acusado de maldad por otros al juzgar a los demás que hacer desaparecer su propia maldad. Por eso me he replegado en mí mismo y he pensado que la tranquilidad es la única seguridad del alma. Pero ahora también tengo la enfermedad que me protege de la decisión. Siempre estoy cerca de los últimos suspiros y no puedo disponer para mí mismo de nada. Por ello, tu magnanimidad debe perdonarnos y el muy piadoso emperador debe estar convencido por ti para que no reproche nuestra despreocupación, sino que perdone nuestra debilidad, por la que, lo sabe, también permitió nuestra retirada, renuncia a la sede de Constantinopla,
solicitada en lugar de otro favor. Visto este panorama, San Gregorio Nacianceno desaconseja más símbolos, más concilios, más reuniones y asambleas de obispos. Esto solo sirve para que hagamos todos peleados, para resolver los problemas. En torno a estos testimonios que no armonizan, entiendo, con el relato que ofrecen las narraciones de los historiadores, un relato donde, celebrado el concilio, se alcanzó la paz, y vemos, sin embargo, que no fue así. Se pueden lanzar algunas preguntas en torno a estos testimonios. Segundo nivel de las fuentes. Primero narraciones, testimonios, y ahora acudiremos, por último, a los documentos. Lo que Samuel Fernández publica son los documentos, es decir, los textos contemporáneos al concilio. En esa división en estratos, lo que nos daría más fiabilidad para acercarnos a la controversia y a la resolución de la misma. Pues se pueden lanzar algunas preguntas. ¿Se podría haber evitado esta situación de enfrentamientos si el poder civil no hubiera hecho suya la causa de la fe? Esta será una línea argumental que ayer también don Miguel lo citaba, veremos en el protestantismo ilustrado liberal. Harnack, en su Historia de los Dogmas, presenta Nicea como un hito en el que ya la Iglesia, en un proceso creciente de helenización, se habría pervertido hasta el punto de someterse al poder del imperio. Este concilio lo convoca el emperador. Desde el ámbito católico decimos, bueno, la Iglesia no tenía capacidad para una reunión de esta envergadura. Lanzo más preguntas. ¿Es legítimo descalificar la herencia del concilio de Nicea por el hecho de haber sido convocado por el emperador Constantino? El testimonio de Eusebio deja claro el protagonismo del emperador hasta el extremo de sembrar dudas sobre el valor eclesial de sus aportaciones. ¿Queda comprometida toda la obra doctrinal de Nicea por la intromisión, diríamos hoy, imperial? El entusiasmo de Eusebio de Cesarea al describir el protagonismo de Constantino debe mitigarse con el testimonio de otro de los protagonistas directos del concilio. Y lo digo así, en palabras de más cercanía, nuestro Osio de Córdoba. Su carta al emperador Constancio sigue siendo la respuesta más clarividente a la cuestión de la injerencia política en los asuntos de la fe. Osio, sabemos, ha sido el enviado por el emperador a arreglar el problema que había surgido en Oriente. Un obispo de origen hispano que goza de la confianza de Constantino para los asuntos con la Iglesia, es enviado a Oriente, lleva cartas del emperador a Arrio, a Alejandro de Alejandría, no consigue pacificar, convoca un sínodo. En ese sínodo, meses antes del concilio de Nicea, es condenado Eusebio de Cesarea, pero se aplaza con la ejecución de esta condenación hasta la celebración de Nicea. Es decir, Osio tenía cercanía con el emperador. Después de Nicea y de haber sufrido varios destierros, se dirige a Constancio con estas palabras: te lo pido, cesa y recuerda que eres un hombre mortal. Teme el día del juicio. Consérvate puro para ese día. No te atribuyas autoridad para los asuntos eclesiales ni nos des órdenes sobre ellos. Por el contrario, aprende eso de nosotros. Dios puso en tus manos el poder, pero nos confió a nosotros los asuntos de la Iglesia. Y así como el que te usurpa el gobierno se opone a lo dispuesto a Dios, a lo dispuesto por Dios, de la misma manera teme tú también apropiarte de los asuntos de la Iglesia y ser culpable de un gran reproche. En efecto está escrito: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Emperador,
ni a nosotros nos es lícito gobernar sobre la tierra, ni a ti te es lícito presentar las ofrendas. Comentando este pasaje, el profesor Juan José Ayán escribe: los obispos tardaron en darse cuenta de que la situación originada por Constantino, en la que Eusebio de Cesarea veía representada una imagen del reino de Cristo y que lo que estaba ocurriendo un sueño era que no la realidad, cita literal de la vida de Constantino, estaba distorsionando el ser eclesial, porque, como decía Hugo Ranner, comillas, nunca todavía el reino de Cristo se ha edificado por obispos que se relajan en lechos imperiales. ¿Qué ha ocurrido para que los historiadores eclesiásticos de final del siglo IV, queriendo completar la obra de Eusebio de Cesarea, nos hayan transmitido un relato lineal de la controversia arriana como la problemática principal que provocó la convocatoria del Concilio de Nicea? Pues el profesor Samuel Fernández responde con estas palabras: el primer relato del Concilio de Nicea se encuentra en los escritos de Atanasio. El obispo de Alejandría relató la historia como acérrimo adversario de Arrio y comprometido defensor de Nicea, cuando su propio episcopado estaba siendo cuestionado. Por tanto, como es natural, su relato no es neutral. Gracias a la reputación de Atanasio, casi todos los escritores cristianos de fines del siglo IV y del siglo V, en términos generales, adoptaron su interpretación. Así, el de Atanasio se convirtió en el relato maestro. La propuesta de este autor es ofrecernos una presentación de los documentos que no esté condicionada por esa lectura lineal, que no coincide con el testimonio de los autores posteriores a Nicea. Llegamos así al tercer y último nivel de las fuentes de Nicea, el más importante. Los documentos son las cartas, discursos y alusiones en tratados que se han transmitido indirectamente formando parte de otras obras que se han ocupado de las cuestiones abordadas en Nicea. De entre todos ellos destacan especialmente 4 documentos del mismo concilio, cuya autenticidad no es cuestionada. Hemos de empezar por ahí. Cualquiera que quiera acudir a los escritos originarios de Nicea tiene que acercarse a estos 4 documentos. ¿Cuáles son? Una carta que escribe el concilio a los egipcios. El concilio de Nicea responde a la crisis arriana, pero no es la crisis arriana la única que provoca la convocatoria de este concilio. Se nos ha indicado también estos días atrás. Melicio de Licópolis, en el Alto Egipto, obispo cismático, por negarse a admitir la práctica penitencial de la Iglesia, ha generado una división dentro de ella. El cisma meliciano, que se había iniciado a inicios unos 20 años antes del concilio, también será motivo de la convocatoria. Cuando surge Arrio, los seguidores de este obispo cismático se unen a la causa arriana. Por eso el concilio tiene especial interés de pacificar a aquellos que dieron origen a la controversia, que ha generado la división en toda la Iglesia. Por eso el concilio escribió una carta a los egipcios. Se entiende no solo a los fieles de Alejandría, sino a los de las sedes sufragáneas. Tenemos un segundo documento, que es una carta que escribe Eusebio de Cesarea a su comunidad, escrita unos meses después de finalizado el concilio. Esta carta es decisiva porque nos ayuda también indirectamente a comprender la situación comprometida en la que se encontraba Eusebio. Eusebio tiene que justificar su postura. Antes del concilio,
él había apoyado a Arrio. Después del concilio, él aparece entre la gran mayoría que firmó la condena de Arrio. Tenía que justificar ante los suyos su cambio de opinión. Y ahí nos ofrece Eusebio un testimonio más antiguo que el que escribirá después en la vida de Constantino sobre el desarrollo del concilio. Por ese testimonio sabemos que él presentó la fe que se profesaba en el ámbito catecumenal en Cesarea, que esa fe fue aprobada, nos dice él, pero no tuvo que ser tan aprobada como nos dice él cuando enseguida se redactó otro documento de fe, el Credo Niceno. Esta carta de Eusebio es el testimonio escrito más antiguo donde aparece el Credo de Nicea. Ese es el tercer documento, transmitido como el texto más antiguo, la carta de Eusebio, y a partir de él reproducido por numerosos autores. El tercer documento es el Credo de Nicea, que aparece siempre con los anatematismos. Los anatematismos no son un añadido posterior a la fe nicena, sino que forman un todo con la misma. Y aparecen también como documentos del Concilio de Nicea 20 cánones disciplinares. Rufino de Aquileia, que es el segundo historiador que nos ofrece una narración de Nicea, Rufino de Aquileia es uno, junto con San Jerónimo inicialmente, de los traductores de las obras de Orígenes o de escritos en lengua griega traducidos al latín. Pues Rufino de Aquileia completa la obra de Eusebio de Cesarea, su historia eclesiástica, comenzando precisamente ahí donde Eusebio la dejó. Eusebio, su historia eclesiástica, concluye con la derrota de Licinio. Espero que no. Y a partir de ahí comienza con el relato de lo que vino después y nos ofrece también una descripción de lo que sucedió en Nicea, y ahí aporta 22 cánones. En realidad, dos de ellos los divide, o sea, siguen siendo 20. Esos son los documentos a partir de los cuales hemos de empezar a reconstruir lo que sucedió en Nicea. Bueno, pues la obra de Samuel Fernández nos ofrece, por lo pronto, esta jerarquía en el acercamiento a las fuentes y nos da criterios para poner en su sitio no solo los datos históricos, sino la evolución doctrinal. Bueno, llegamos, después de este paréntesis amplio, al tercer punto. ¿Cómo, si es que estuvo la controversia arriana previa a Nicea, acudió al argumento soteriológico? Muy rápidamente menciono algunos datos que ya han ido apareciendo estos días. Sabemos que Arrio, sacerdote de la iglesia de Baucalis en Egipto, Alejandría, natural de Libia, había sido discípulo de Luciano de Antioquía, se nos plantea también en el diálogo del primer día. Siendo diácono, había apoyado el cisma de Melicio, es decir, que ya en su periodo previo ya había tenido sus complicaciones y enfrentamientos. Una breve afirmación sobre Luciano. Luciano, natural de Samosata, se puede considerar el fundador de la escuela antioquena. Presbítero de esta iglesia, sufrió martirio en Nicomedia en el año 312. Buen conocedor de la lengua hebrea, corrigió la adversión griega de los 70, propuso una adversión que se extendió por Siria y Asia Menor, siendo también muy apreciada, por ejemplo, por San Jerónimo. Su escuela teológica se caracterizó por propugnar la lectura histórica literal de la Escritura frente al alegorismo de los alejandrinos. Según testimonios
que Eusebio de Cesarea ofrece, Luciano fue seguidor del adopcionista Pablo de Samosata, quien había sido condenado por varios sínodos celebrados en el siglo III. Arrio se jactaba de ser discípulo de Luciano y se llamaba a sí mismo lucianista, y se dirigía a Eusebio de Nicomedia como el obispo que sucedió a Luciano, con el apelativo de colucianista. En los escritos que nos han llegado de Arrio, que son 3 cartas y fragmentos de un himno, cántico, talía, el mismo se define así. ¿Cuáles eran las enseñanzas de Arrio? Pues el núcleo de su enseñanza se puede encontrar en una de estas cartas, la que dirige al obispo Eusebio de Nicomedia. Afirma Arrio: el Hijo no es engendrado ni es parte del ingénito, ni deriva de un sustrato, sino que por voluntad y decisión del Padre ha venido a la existencia antes de los tiempos y de los siglos. Plenamente Dios, unigénito, inalterable, y antes de haber sido engendrado, creado, definido o fundado, no existía, porque no era ingénito. Nos persiguen porque decimos el Hijo tiene principio, mientras que Dios es sin principio. Por eso nos persiguen y porque hemos dicho viene de la nada. Lo hemos dicho porque no es ni parte de Dios ni deriva de un sustrato. La doctrina de Arrio se nos explicaba también ayer. Es deudora de un fuerte racionalismo. Comienza por negar la paternidad eterna de Dios y termina por afirmar que el Hijo es criatura, la primera, pero no más que criatura. En pocas tesis se pueden resumir las enseñanzas de Arrio. El Verbo no coexiste desde la eternidad con el Padre. El Verbo ha sido creado de la nada. El Verbo no es hijo natural del Padre. La naturaleza del Hijo no procede de la del Padre. El Verbo ha comenzado a existir por un acto de la voluntad del Padre. Y el Verbo por naturaleza está sometido a cambio. Aparece el argumento soteriológico en los escritos de Arrio, pues ciertamente llama la atención el silencio sobre la salvación en los escritos que se han conservado de Arrio. Ni en las cartas anteriores a Nicea, ni en los fragmentos transmitidos de la talía, este himno, se encuentra alusión alguna, ni directa ni indirecta, a Cristo como Salvador o a la obra de la salvación. Uno de los fragmentos de esta obra talía presenta a Jesús sujeto a cambio, aunque virtuoso y premiado por su virtud. Al igual que nosotros por ser criatura, Él es salvado, no salvador. Por tanto, la única relación posible con Él es la imitación. La imitación. Dice así: por naturaleza el Verbo está sujeto a mudanzas, como todos, pero siendo dueño de sí, es bueno mientras lo quiere. Si lo quiere, puede cambiar como nosotros, ya que es mudable por naturaleza. Por eso, creyendo Dios que Él había de ser bueno, le ha preferido dándole esa gloria que como hombre y por su virtud ha tenido posteriormente, de suerte que por sus obras previstas por Dios hizo que existiera Él luego. Si llamativo es el silencio sobre Jesús como Salvador, más clamoroso es todavía el silencio de Arrio después de Nicea sobre este punto. Así, en la carta, último escrito que se ha conservado de Arrio, la carta que dirige a Constantino en el año 335, leemos una confesión de fe que él redacta. El emperador, poco antes de morir, da la oportunidad a Arrio, pasados 10 años del concilio, a que asuma la fe nicea y se reintegre a la comunión de la Iglesia católica.
Arrio escribe un credo en el que toma algunas expresiones del credo niceno, pero ofrece lagunas no pequeñas. Esta es la confesión que le envió al emperador Constantino. Creemos en un único Dios Padre omnipotente y en el Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, que ha sido generado a partir del Padre antes de todos los siglos. Logos Dios, por medio del cual fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, que ha descendido y asumido la carne, que ha sufrido la pasión, resucitado y ascendido a los cielos, y de nuevo ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo y en la resurrección de la carne, y en la vida del mundo por venir, y en el reino de los cielos, y en la única Iglesia católica de Dios que se extiende desde uno al otro confín. No sé si se ha captado lo que falta. Esta confesión de fe muestra la habilidad de Arrio para utilizar algunas de las expresiones del credo niceno al definir la relación entre el Padre y el Hijo, pero incluso esas expresiones, Hijo unigénito, Logos, Dios, sabemos que las entendía de forma contraria a la definición conciliar, pues seguía negando la consustancialidad del Padre y del Hijo. Se entiende entonces por qué omite la cláusula soteriológica sobre el motivo de la encarnación. El silencio sobre Cristo Salvador se hace aquí más evidente. Arrio omite expresamente en su fórmula de fe el por nosotros y por nuestra salvación. Tenemos otro documento importante o serie de documentos que nos permite acercarnos a la enseñanza de Arrio y el silencio sobre el argumento soteriológico, que son las cartas que escribe Alejandro de Alejandría. Las menciono y voy llegando casi a la conclusión. De esas cartas, don Patricio el primer día nos citó una dirigida a su homónimo de la sede de Bizancio, Alejandro de Bizancio. Es una carta extensa que conocemos por un testimonio tardío. Esa carta la reproduce íntegra Teodoreto de Ciro en su Historia Eclesiástica del año 444 y no aparece ni en los autores ni en la controversia posterior. Es una carta no cuestionada en cuanto a su historicidad, pero por el lenguaje ciertamente a mí me parece que refleja una síntesis posterior a la crisis arriana. Leo un párrafo para que enseguida se entienda esta apreciación. Dice Alejandro de Alejandría dirigiéndose a Alejandro de Bizancio: acusando toda recta doctrina apostólica a la manera judía, han conformado una banda que lucha contra Cristo, negando la divinidad de nuestro Salvador y anunciando que Él es igual a todos, habiendo seleccionado toda expresión bíblica propia de su economía salvífica y de su humillación por nosotros. Es decir, habiendo separado, escogiendo algunos textos, apartándolo del sentido histórico salvífico. A partir de ellas se esfuerzan por componer el anuncio de su propia impiedad, evitando las palabras acerca de su divinidad de servicio y de su gloria inefable ante el Padre. En consecuencia, una vez que percibimos lo relativo a su vida e impío propósito, que se hace visible lentamente a causa del ocultamiento, de manera unánime les hemos expulsado de la Iglesia que adora la divinidad de Cristo. De las cartas de Alejandro es quizás esta la más clara, donde el error arriano es refutado. De Alejandro de Alejandría se ha conservado también otra carta previa al Concilio de Nicea, dirigida a todos los obispos, carta encíclica, en la que resume las actuaciones que él ha llevado a cabo contra Arrio y sus seguidores. Ha convocado un sínodo reuniendo más de 100 obispos de la zona de Libia, Alejandría, el Alto Egipto, que han condenado unánimemente a Arrio
ha convocado a su clero y diáconos que también han condenado a Arrio. Lo interesante de estas cartas, sin entrar en el argumento soteriológico, es que Alejandro, cuando habla de Cristo, de Jesucristo, utiliza siempre el doble título, Señor y Salvador. En el lenguaje de Alejandro está, aunque solo sea de esta forma indirecta, la cuestión soteriológica. ¿Qué sucede en el concilio de Nicea? Bueno, pues el concilio de Nicea, según el relato de Eusebio, se abrió con unas palabras de Constantino invitando a la concordia. Uno de los obispos, el que estaba situado en primera fila a la derecha, lugar relevante en nuestro programa, está la representación de cómo discurrió el sínodo según el relato de Eusebio de Cesarea. Ocupando el lugar central no está Osio, el representante del Papa, sino que está el emperador. Bueno, pues uno de los obispos, hay discusión sobre quién pudo ser, tomó la palabra dando gracias por lo que la convocatoria, la posibilidad de reunirse. Los seguidores de Arrio presentaron una profesión de fe que fue rechazada de forma unánime, hasta tal punto que aquellos mismos que la habían presentado enseguida propusieron la condena de Arrio. Algo que también en los pocos relatos históricos que nos han llegado, que no pertenecen a la línea de San Atanasio, tenemos dos escritos incompletos, uno de un autor así denominado anónimo de Cícico y otro Filostorgio, un historiador arriano cuya obra conocemos por testimonios más tardíos y se ha ido completando de manera fragmentaria. Pues en esta obra Filostorgio se queja de la cobardía de los seguidores de Arrio y de las amenazas que entre ellos también surgieron, empezando por Eusebio de Cesarea. Cuando condenado Arrio fue llevado al destierro con alguno de los seguidores, alguno se dirigió a Eusebio de Nicomedia y le dijo: no pienses que tú te vas a librar, tú también te vas a ir al destierro. Y así sucedió. Bueno, esos testimonios muy parciales fueron desapareciendo y hubieran sido útiles para saber lo que ocurrió. Pero lo que sí demuestran con claridad es ese intento de los seguidores de Arrio de presentar una confesión de fe que enseguida fue rechazada. Después de Arrio estaba el tema de Eusebio, que tenía que clarificar su situación doctrinal. Él presentó la fe de la Iglesia de Cesarea, se consideró concorde con la fe de los apóstoles, pero insuficiente para derrotar la herejía arriana. Y entonces acude de nuevo al testimonio de este autor Filostorgio, pues Osio y los suyos tenían preparado un documento en el que se incluía la palabra homoousios. El credo niceno, tampoco hay unanimidad sobre el origen. No parece que sea el de Cesarea retocado, sino que es ciertamente un credo, un símbolo bautismal, muy coincidentes los contemporáneos, que se retocó añadiendo las cláusulas que ayer se nos presentaron. Ahí es donde encontramos la formulación que da título a esta ponencia: por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Llego a la conclusión. ¿Qué importancia tuvo la cuestión soteriológica en el debate doctrinal del Concilio de Nicea? Aunque las primeras etapas de la controversia arriana se centraron principalmente en cuestiones de la naturaleza de Dios y la relación entre el Padre y el Hijo, el argumento soteriológico rápidamente se convirtió en un componente esencial del debate. Inicialmente Arrio se preocupó por preservar la unicidad y supremacía de Dios, del que negaba su paternidad eterna. Su doctrina se centraba en la idea de que el Hijo, aunque divino, era una creación de Dios y por lo tanto subordinado a Él.
En las primeras discusiones el énfasis estaba en la relación jerárquica dentro de la Trinidad más que en las implicaciones directas para la salvación. Es, sin embargo, muy llamativo el silencio de Arrio sobre la salvación y la consideración de Jesús como mudable, sujeto a cambio. Es decir, para Arrio Jesús es también salvado por su virtud, pero no salvador. Ese silencio es especialmente significativo en la omisión de la cláusula soteriológica en la confesión que propuso al emperador el año 335. Pronto se hizo evidente que la doctrina arriana tenía profundas implicaciones para la comprensión de la salvación. Los oponentes de Arrio, especialmente Atanasio de Alejandría, señalaron que si Cristo era una criatura, entonces no podía ser el Redentor divino capaz de salvar a la humanidad del pecado. Atanasio argumentó que solo Dios mismo podía unir a la humanidad con la divinidad y que esto requería que Cristo fuera consustancial con el Padre. A medida que la controversia se intensificó, el argumento soteriológico se convirtió en un pilar fundamental de la defensa de la ortodoxia nicena. Se enfatizó que la divinidad de Cristo era esencial para la eficacia de su sacrificio redentor y para la posibilidad de la divinización del hombre. En síntesis, desde el punto de vista de la soteriología, el Concilio de Nicea puso en evidencia tres dimensiones fundamentales de la doctrina sobre el misterio de Cristo. En continuidad con la tradición patrística precedente, Nicea ratificó en primer lugar la necesidad de confesar la verdad íntegra sobre Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Si Cristo no es Dios como el Padre y es considerado criatura como nosotros, no hemos sido salvados, seguimos en nuestros pecados. En segundo lugar, Nicea arrojó luz sobre la eficacia de la redención. Si Cristo no es verdadero Dios, su sacrificio en la cruz no tendría el poder de expiar los pecados de la humanidad. La redención solo puede ser efectiva si el que la realiza es consustancial al Padre. Y en tercer lugar, Nicea, al defender y proclamar la verdad de Jesús, el Verbo encarnado, defendió y proclamó la dignidad infinita de la vocación humana. Si Cristo no es Dios, no somos divinizados. Es decir, el ser humano no alcanza el fin para el que ha sido creado: ser santos como Dios es santo. Volvamos a escuchar para terminar a San Atanasio de Alejandría. Y así como no habríamos sido liberados del pecado y de la maldición si la carne de la cual el Logos se revistió no fuese una carne humana por naturaleza, pues no habría en nosotros nada en común con quien es distinto, de la misma manera el hombre no habría sido divinizado si quien se hizo carne no fue el Logos que procede del Padre por naturaleza, verdadero y propio del Padre. Por esta razón ha tenido lugar semejante unión, para unir al hombre por naturaleza con lo que es propio de la divinidad por naturaleza, y así su salvación y divinización lleguen a estar firmemente asentadas. Pues, muchas gracias por la atención.